Cuando abrimos las páginas del Génesis, uno de los libros más antiguos y profundos de la Biblia, encontramos un pasaje que puede parecer, a primera vista, un simple listado de nombres, pero que en realidad guarda un misterio profundo. Este pasaje se encuentra en el capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones. Aquí se nos presentan los descendientes de Noé, quienes, después del diluvio, comenzaron a repoblar la tierra. Los nombres que aparecen en esta lista, aunque hoy puedan parecernos desconocidos o irrelevantes, en realidad contienen un significado mucho más profundo del que imaginamos. Estos nombres no son solo registros genealógicos. Son códigos espirituales. Cada uno de estos descendientes, cada una de estas naciones, representa una energía única, una misión específica dentro del plan divino que se despliega a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia no se limita a contar historias o a registrar hechos, en cada palabra, en cada nombre, hay una enseñanza, una lección espiritual que atraviesa los siglos y que sigue hablando al corazón de todos aquellos que se atreven a escuchar. Pero hay algo que resalta aún más, el número 70. En la cultura hebrea, los números no son simples cifras, son símbolos cargados de un significado profundo. El número 70 es uno de esos números que aparece repetidamente en las Escrituras y su simbolismo es poderoso. En la tradición hebrea, el 70 representa la totalidad, la plenitud. Es la cifra que refleja la totalidad de la humanidad, una representación completa de lo que somos como seres humanos, con todas nuestras diversidades y singularidades. Las 70 naciones, entonces, no son solo 70 pueblos antiguos. No son simplemente grupos que surgieron en un determinado momento de la historia. Son representaciones espirituales de todo lo que la humanidad es, de toda la gama de experiencias, creencias, culturas, aspiraciones y desafíos que forman parte de nuestro viaje colectivo en este mundo. El número 70 no es casualidad. Está lleno de significado, porque a través de él, la Torá nos está mostrando que toda la humanidad, en su conjunto, es parte de un mismo plan divino, y que cada nación tiene su propósito y su lugar en este grandioso esquema cósmico. La Tabla de las Naciones es, por lo tanto, mucho más que un simple registro histórico. Es una revelación espiritual. Cada una de estas 70 naciones tiene una misión única, una energía particular que aporta al panorama global. Y aunque, con el paso del tiempo, los nombres de las naciones hayan cambiado, sus raíces siguen siendo las mismas. De hecho, estas raíces espirituales continúan influenciando nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. Es importante entender que las naciones no son solo territorios geográficos. En la visión espiritual de la Torá, cada nación es un reflejo de una faceta del ser humano. Cada una tiene su propia expresión de divinidad, su propia forma de acercarse al Creador, aunque a veces, esta relación se manifieste de formas que no entendemos completamente. En otras palabras, cada nación es una manifestación del plan divino para la humanidad, y todas están conectadas de una manera que va más allá de las fronteras físicas. Por todo esto, la Tabla de las Naciones, lejos de ser un simple registro del pasado, es un recordatorio continuo de la misión espiritual de la humanidad. Cada uno de nosotros, sin importar en qué parte del mundo nacimos, forma parte de esta red espiritual que se extiende a través del tiempo y del espacio. Las 70 naciones, con todas sus diferencias, son en realidad una sola humanidad bajo la mirada de Dios, llamada a cumplir un propósito común. Y este propósito, aunque aún estamos descubriéndolo, está ligado al cumplimiento de la voluntad divina, a la unidad y a la paz que un día alcanzaremos, cuando todas las naciones reconozcan al Creador como el único soberano del universo. El número 70, entonces, nos invita a ver más allá de las apariencias, a entender que, aunque nuestras diferencias sean evidentes, todas las naciones del mundo comparten una raíz común. Y esta raíz nos llama a la unidad, a la armonía, y, sobre todo, a un regreso al propósito original con el que Dios creó al hombre y a la mujer. Un propósito que es eterno y que, aunque a veces lo olvidemos, sigue presente en el corazón de cada nación y de cada ser humano. El número 70 es un número que aparece una y otra vez en las Escrituras, y cada vez que lo encontramos, nos está hablando de algo más profundo que simplemente una cifra.
En la tradición hebrea, los números son portadores de significados espirituales, y el 70 no es la excepción. Este número es un símbolo de totalidad, de plenitud, de un ciclo completo. Pero, ¿por qué 70? ¿Qué nos quiere enseñar este número en particular? Veamos, por ejemplo, la historia de Moisés. En Éxodo, leemos que, cuando Moisés estaba llevando al pueblo de Israel por el desierto, Dios le pidió que seleccionara a 70 ancianos para que le ayudaran en el liderazgo del pueblo. Estos 70 hombres fueron elegidos para compartir la carga de guiar a Israel, y con ellos, Dios impartió un espíritu de sabiduría, para que pudieran juzgar y orientar correctamente a la nación. Es interesante que fueran 70, no más, no menos. Este número refleja una idea de completitud, de que, con esos 70 ancianos, se representaba a toda la nación de Israel, una nación que, aunque pequeña en tamaño, estaba llamada a ser luz para el mundo. Otro ejemplo lo encontramos en el exilio babilónico. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, y allí, durante 70 años, vivieron en cautiverio. El número 70 aquí no es una coincidencia. Ese periodo de 70 años es simbólico. Es el tiempo completo que Israel necesitaba para purificarse, para aprender lecciones espirituales que solo podrían ser aprendidas en la oscuridad de la esclavitud. Es un periodo de transformación, de madurez y de preparación para un regreso a la tierra prometida. A través de esos 70 años, Israel se acercó a Dios de una manera profunda y renovada. Y si miramos aún más atrás, en el libro de Génesis, vemos que Jacob descendió a Egipto con 70 almas. Esto nos muestra que, desde el principio, el número 70 hectáreas ha estado presente en momentos clave de la historia de Israel. La familia de Jacob, que comenzó como un pequeño grupo, con el tiempo se multiplicó y se convirtió en una nación. Esas 70 almas que llegaron a Egipto son la semilla de todo lo que vendría después, la semilla de una nación llamada a ser grande, a ser el instrumento de Dios en la tierra. Pero el número 70 no es solo para Israel. Este número tiene una resonancia universal. En la tradición hebrea, el 70 es también un símbolo de las naciones del mundo. En el libro de Génesis se mencionan 70 naciones que descienden de los hijos de Noé, y este número refleja la totalidad de la humanidad. No es un número arbitrario, 70 representa la amplitud de la creación, la diversidad de las culturas, las etnias y las tradiciones que han surgido a lo largo de los siglos. A través de este número, la Torá nos está diciendo que toda la humanidad está conectada de alguna manera con el plan divino. No importa la nación, no importa el idioma, todos estamos interconectados por una fuerza espiritual más grande que nos une a todos. Cada vez que vemos el número 70 en la Biblia, debemos recordarnos a nosotros mismos que estamos hablando de la plenitud, de la totalidad, de un ciclo completo. No es solo un número de la antigüedad, sino que sigue siendo relevante hoy, en el mundo actual. A medida que buscamos comprender las Escrituras, debemos recordar que estos números nos hablan de más que solo matemáticas. Nos hablan de la esencia de nuestra relación con Dios y con el mundo que Él ha creado. Cada número, cada palabra, tiene un propósito divino. El número 70 también nos invita a reflexionar sobre la unidad que debe existir entre todas las naciones. Cuando hablamos de las 70 naciones, no estamos solo hablando de una división geográfica, ni de una historia lejana. Estamos hablando de la unidad espiritual que debe existir entre todas las naciones del mundo. Cada nación tiene su propio papel, su propio camino, pero todos estamos llamados a formar parte de un plan mayor, un plan de paz, de redención y de reconciliación con el Creador. Este es el propósito subyacente que el número 70 representa, un recordatorio de que todas las naciones, aunque diversas, están llamadas a unirse en la adoración del único Dios verdadero. De esta manera, el número 70 es mucho más que un número. Es una llamada a la reflexión, un recordatorio constante de que, aunque el mundo sea vasto y esté lleno de diferencias, todos compartimos un destino común. Todos estamos conectados por nuestra creación, por la energía divina que nos da vida. Y al entender el simbolismo del número 70, podemos empezar a ver el mundo de una manera más profunda, reconociendo que todas las naciones, todas las culturas, y todas las personas están unidas en un mismo propósito divino.
Así que, cuando miramos el número 70 en las Escrituras, debemos hacerlo con una nueva perspectiva, una perspectiva que nos recuerde la grandeza del plan divino para toda la humanidad. Y al hacerlo, también recordamos que, en última instancia, todos estamos llamados a ser parte de ese plan, a contribuir a la plenitud y a la unidad que el número 70 simboliza. Según la tradición judía, las 70 naciones no solo son una división geográfica o política del mundo antiguo. Cada una de ellas fue dotada de una lengua particular, una lengua que no es solo un medio de comunicación, sino una manifestación espiritual única, un canal a través del cual cada nación expresa su identidad, su cultura y, en última instancia, su relación con el Creador. Esta diversidad de idiomas tiene su raíz en el episodio de la Torre de Babel, un momento crucial en la historia de la humanidad, donde algo aparentemente negativo, una confusión de lenguas, tuvo un propósito profundo y revelador. La historia de Babel es conocida por muchos, pero su significado profundo es a menudo pasado por alto. En el relato bíblico, los seres humanos, después del diluvio, decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Su intención era alcanzar el lugar más alto, donde podían llegar a ser como dioses, donde podían desafiar la soberanía de Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, vio el peligro que esto representaba. Si la humanidad lograba unirse en un solo idioma, en una sola idea, no habría nada que pudiera detenerla. Su poder sería tal que, con el tiempo, sus corazones se alejarían de Dios, buscando solo el orgullo y la autosuficiencia. Entonces, Dios intervino y confundió sus lenguas. Lo que al principio parecía un castigo, un acto de separación y confusión, en realidad fue una medida divina para preservar la diversidad y evitar que la humanidad se uniera en un propósito contrario a la voluntad de Dios. La Torre de Babel no solo representa el fracaso de la humanidad al intentar alcanzar la grandeza por sus propios medios, sino que también nos enseña algo profundo sobre la importancia de la diversidad. La diversidad de lenguas, en lugar de ser una maldición, es un recordatorio de que, aunque todos somos parte de un mismo plan divino, cada nación tiene su propia forma de conectarse con lo divino. Las 70 lenguas del mundo, entonces, no son solo una consecuencia histórica de un evento que ocurrió miles de años atrás. Son un recordatorio constante de que la humanidad tiene múltiples voces, pero todas provienen de un solo origen. Cada idioma, con su propio sonido, su propia cadencia, su propia estructura, refleja una visión única de la creación. Cada nación, con su lengua particular, se convierte en una expresión viva de lo divino, un reflejo de la riqueza y la complejidad de la humanidad en su conjunto. Cuando miramos el mundo hoy, vemos que los idiomas siguen siendo una de las formas más profundas en las que nos identificamos y nos conectamos unos con otros. Cada lengua lleva consigo una historia, una cultura, una forma de entender el mundo que es única. A través de las palabras que usamos, expresamos nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros sueños y nuestras creencias más profundas. Y, en ese sentido, cada lengua es un medio por el cual Dios se revela al mundo. Cada idioma tiene el potencial de ser una puerta hacia lo sagrado, una manera de entender y de expresar la relación que cada nación tiene con el Creador. Sin embargo, no podemos olvidar que, a pesar de la diversidad de lenguas, hay una unidad subyacente que las conecta a todas. Al igual que las 70 naciones, cada idioma tiene su propia identidad, pero todos provienen de un mismo lugar. Esta diversidad lingüística, esta multiplicidad de voces, no es una barrera, sino una bendición. Nos recuerda que, aunque nos expresemos de maneras diferentes, todos estamos conectados por el mismo propósito divino. Todos somos parte de una gran sinfonía cósmica, en la que cada voz, cada lengua, tiene su lugar y su propósito. Y si miramos la profecía, vemos que, en el futuro, todas las lenguas del mundo se unirán en un solo propósito, reconocer al único Dios verdadero. En el libro de Isaías, se nos dice que en los últimos tiempos, todas las naciones y todos los pueblos, de todas las lenguas y culturas, vendrán a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de Reyes. La diversidad de lenguas no será eliminada, sino que se convertirá en una expresión plena de la grandeza de Dios, quien es capaz de reunir a todas las naciones, con todas sus diferencias, bajo un mismo propósito divino. Así que, cuando pensamos en las 70 lenguas del mundo, debemos recordar que no son simplemente una variedad de idiomas.
Son representaciones vivas de la rica diversidad de la humanidad y al mismo tiempo son un testimonio de la unidad espiritual que subyace a todo el universo. Cada idioma, cada voz, tiene un propósito divino. Y, en última instancia, todos estamos llamados a elevar nuestras voces, cada una de acuerdo con su propio idioma y su propia cultura, para reconocer y honrar al Creador, quien es la fuente de toda vida, de toda sabiduría y de toda creación. En la cosmovisión hebrea, Israel ocupa un lugar único, un lugar que no está basado en la superioridad política ni en el poder material, sino en un rol espiritual profundamente especial. Israel no es simplemente una nación como cualquier otra. Es el pueblo elegido, un pueblo destinado a ser un canal, una luz, un mediador entre el Creador y el resto del mundo. Esta misión espiritual es lo que define a Israel, y es lo que le otorga un propósito más allá de cualquier comprensión humana de poder o influencia. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, no debemos verlo simplemente como una nación que lucha por su supervivencia en un contexto histórico y geopolítico. Debemos verlo como un pueblo que lleva consigo una responsabilidad espiritual, un pueblo llamado a ser el faro que ilumina el camino hacia Dios para toda la humanidad. El profeta Isaías nos dice que Israel es luz para las naciones. Es decir, a través de Israel, el mundo entero tiene acceso a la luz divina, al conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta luz no es una luz que brilla solo para Israel, sino que es una luz que debe irradiar hacia todas las naciones, sin importar su ubicación, su cultura o su historia. El papel de Israel como mediador espiritual se entiende mejor si miramos cómo Dios ha interactuado con este pueblo a lo largo de la historia. Israel fue elegido no porque fuera el pueblo más grande o el más poderoso, sino porque Dios vio en él un corazón dispuesto, una nación que podía cargar con el peso de esta misión. A lo largo de los siglos, Israel ha enfrentado pruebas y desafíos inimaginables. Ha sido perseguido, exiliado, y despojado de su tierra una y otra vez. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades, Israel sigue existiendo, sigue siendo una nación, sigue siendo un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo y a la misión que le ha encomendado. La relación espiritual entre Israel y las naciones no es algo que se limite a un contexto histórico o geopolítico, sino que tiene implicaciones espirituales universales. Cuando Israel está cerca de Dios, el mundo entero es bendecido. Las bendiciones divinas fluyen desde Israel hacia todas las naciones, porque a través de Israel, Dios comunica su sabiduría, su justicia y su paz. Pero también debemos reconocer que cuando Israel se aleja de Dios, las consecuencias espirituales no solo afectan a Israel, sino que también repercuten sobre el resto del mundo. El bienestar de las naciones está conectado con la cercanía o lejanía de Israel con su Creador. Esto no es solo una verdad histórica, sino una verdad espiritual que sigue vigente hoy. La historia de la humanidad ha sido una historia de conexión y desconexión con Dios, y en todo este proceso, Israel ha jugado un papel central. A través de sus profetas, sus escritos sagrados, y sus enseñanzas, Israel ha sido el vehículo por el cual el conocimiento de Dios ha llegado a todas las naciones. Y aunque muchas veces Israel ha sido rechazado, perseguido e incomprendido, su rol como luz para las naciones nunca ha desaparecido. Es importante recordar que la relación entre Israel y las naciones no es una relación de superioridad, sino una relación de responsabilidad espiritual. Israel no está por encima de las naciones, sino que tiene la responsabilidad de guiarlas hacia Dios. Su misión no es imponer su fe, sino ser el ejemplo, la luz que ilumina el camino hacia el Creador. Esta luz es una luz de amor, de sabiduría, de justicia, de paz y de esperanza. A través de Israel, las naciones pueden aprender a vivir en armonía con la voluntad divina, a vivir de acuerdo con los principios de justicia, misericordia y verdad que están en el corazón mismo de la Torá. Pero también debemos entender que este papel de mediador no es un papel fácil. A lo largo de la historia, Israel ha sido desafiado a mantener su fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Ha sido llamado a ser un ejemplo de rectitud en un mundo lleno de oscuridad, a ser una nación justa en medio de naciones que a menudo se alejan de los caminos de la justicia. Y en este desafío, Israel no está solo. La luz de Dios no solo brilla sobre Israel, sino que también ilumina a todos los que buscan la verdad y la justicia.
El papel espiritual de Israel también se refleja en su relación con las festividades y los mandamientos. Cada uno de los mandamientos dados a Israel tiene una dimensión que no solo afecta a este pueblo, sino que tiene repercusiones para todas las naciones. Cuando Israel guarda la Torá, cuando sigue los preceptos divinos, el mundo entero recibe un beneficio espiritual. La justicia, la misericordia y la verdad que Israel practica no son solo para su propio bien, sino para el bien de todas las naciones. Israel es el canal por el cual las bendiciones de Dios fluyen hacia el mundo. Así que, al mirar a Israel, debemos verlo no solo como una nación en medio de un contexto político o histórico, sino como un pueblo que está llamado a ser un reflejo de la luz divina para todas las naciones. Su papel es el de ser un mediador espiritual, un pueblo que, a través de su fidelidad a Dios, trae bendiciones no solo para sí mismo, sino para todo el mundo. En este sentido, Israel es un modelo de lo que significa vivir en comunión con Dios, y su ejemplo es un llamado a todas las naciones a acercarse al Creador y vivir según sus principios divinos. ¿Sabías que durante la festividad de Sucot, en el antiguo templo de Jerusalén, se ofrecían 70 sacrificios de toros? Cada uno de estos sacrificios representaba a una de las naciones del mundo. Este detalle, que puede parecer solo un acto ritual del pasado, en realidad tiene un significado profundo y profético. A través de estos sacrificios, el pueblo de Israel no solo oraba por sí mismo, sino que oraba por el bienestar y la redención de todas las naciones del mundo. Incluso en el corazón del culto judío, en el lugar más sagrado, existía una profunda preocupación por la paz y la salvación globales. Sucot, o la fiesta de los tabernáculos, es una de las festividades más significativas de la tradición hebrea. Durante esta festividad, el pueblo de Israel recordaba el tiempo que pasó en el desierto, viviendo en tiendas, y al mismo tiempo celebraba la cosecha. Es un tiempo de alegría, de gratitud por la provisión de Dios, pero también de reflexión sobre el propósito divino para el mundo. Y es precisamente en esta festividad donde vemos una de las enseñanzas más profundas acerca de la conexión de Israel con las naciones, a través de los 70 sacrificios. Es fascinante pensar que, en un tiempo en el que el pueblo de Israel celebraba su propia liberación, su propio viaje hacia la tierra prometida, también estaba intercediendo por las naciones del mundo. Este acto de ofrecer sacrificios por las naciones muestra que la visión divina para Israel nunca ha sido limitada a un pequeño grupo, sino que siempre ha sido universal. Israel es un pueblo llamado a ser luz para las naciones, y su relación con Dios no es solo para su propio beneficio, sino para el bien de toda la humanidad. El número 70, una vez más, se muestra como un símbolo de totalidad. Las 70 naciones representan a toda la humanidad. Al ofrecer sacrificios por ellas, Israel estaba reconociendo que la redención no es solo para un pueblo, sino para todos los pueblos. Dios, en su infinita sabiduría, no ha creado un solo pueblo para ser privilegiado sobre los demás. Cada nación tiene su lugar en el plan divino, y todas deben ser parte de la redención que llegará al final de los tiempos. Este concepto de intercesión de Israel por las naciones no se limita solo al pasado. Es un principio que sigue siendo relevante hoy. La visión de que Israel no ora solo por sí mismo, sino también por las naciones, nos recuerda que la misión espiritual de Israel es global. Israel está llamado a ser un canal de bendición para el mundo, a traer la luz de Dios a todas las naciones, a interceder por ellas, a pedir por su paz, por su bienestar y, sobre todo, por su reconciliación con el Creador. A lo largo de la historia, esta idea de la intercesión de Israel ha sido más evidente en ciertos momentos de profunda crisis y conflicto, cuando la humanidad se aleja más de la voluntad divina. En esos momentos, la oración de Israel, su fidelidad al llamado divino, actúa como un faro de esperanza para el mundo. Israel no está solo en su misión, su destino está entrelazado con el destino de todas las naciones, y su relación con Dios tiene implicaciones cósmicas que afectan a toda la humanidad. Es importante recordar que la redención no es solo un concepto abstracto. La redención es algo que se vive, algo que tiene un impacto directo en el bienestar espiritual de todos los pueblos. Y este proceso de redención no es solo para el futuro, sino que comienza en el presente, cada vez que Israel se acerca a Dios, cada vez que cumple con su rol de ser luz para las naciones.
La bendición de Dios fluye hacia todas las naciones cuando Israel se mantiene fiel a su misión espiritual. Así, el acto de ofrecer sacrificios durante Sucot no era solo una tradición religiosa, era un acto profético. Era una declaración de que todas las naciones, sin importar su cultura, su historia o su lugar en el mundo, tienen un papel en el plan divino de redención. La visión de las 70 naciones en Sucot es una visión de unidad, una visión de que, a pesar de nuestras diferencias, todos estamos llamados a caminar juntos hacia un propósito común, la gloria de Dios y la paz en la tierra. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo. Aunque, como individuos o como comunidades, a veces nos centramos en nuestras propias luchas y necesidades, no debemos olvidar que estamos conectados con el resto de la humanidad. Todos somos parte de un plan divino más grande, y nuestra misión espiritual no se limita a nuestro propio círculo, sino que se extiende a todos los pueblos. Cada uno de nosotros está llamado a ser un instrumento de bendición para el mundo, a orar por la paz, la justicia y la redención de todas las naciones, sabiendo que, al hacerlo, estamos colaborando con el propósito eterno de Dios. El mensaje de Sucot y de los 70 sacrificios es, por tanto, un mensaje de esperanza. Nos recuerda que la redención es para todos. No importa cuán diferentes seamos, cuán lejanos nos sintamos unos de otros, todos estamos llamados a participar en este viaje hacia la unidad, hacia la paz y hacia la luz que emanará de Jerusalén en el tiempo de la redención final. Muchos se preguntan, ¿dónde están hoy las 70 naciones? ¿Siguen existiendo? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque a lo largo de la historia, los imperios se mezclaron, las fronteras cambiaron, y muchos de los nombres originales de las naciones han desaparecido o se han transformado. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, las 70 naciones siguen presentes. Ellas no han desaparecido ni perdido su significado profundo, más bien, sus raíces se encuentran en las naciones de hoy. A través de los siglos, el mapa del mundo ha cambiado constantemente. Este concepto nos invita a reflexionar sobre nuestra visión del mundo. Muchas veces, en la vida cotidiana, podemos ver a las naciones como entidades separadas, con sus propios intereses y prioridades. Pero, espiritualmente, debemos verlas como partes de un todo, como ramas de un árbol común que ha crecido a partir de las semillas sembradas en el pasado. Así como las diferentes ramas de un árbol reciben agua de las mismas raíces, las naciones, aunque diferentes, reciben la vida del mismo propósito divino. Incluso los conflictos y las tensiones que vemos entre las naciones tienen un propósito dentro del plan divino. No son accidentes o fallos en el sistema, sino momentos en los que las naciones se enfrentan a sus propios desafíos espirituales. La división, aunque dolorosa, también puede ser vista como una oportunidad para el crecimiento, la reflexión y la reconciliación. A través de la lucha, las naciones tienen la oportunidad de reconocer sus propios errores, de aprender de sus fallos y de acercarse más a la voluntad de Dios. Además, este reconocimiento de que las 70 naciones siguen vivas espiritualmente nos invita a entender que la misión de Israel, como luz para las naciones, no ha cambiado. A pesar de que el mundo ha cambiado, el llamado de Israel a ser un ejemplo para el resto de la humanidad sigue siendo relevante hoy. Cada vez que Israel se acerca más a Dios, el mundo entero recibe una bendición. Cada vez que Israel es fiel a su misión espiritual, las naciones son elevadas, porque el pueblo de Israel es un canal de bendición para toda la humanidad. Hoy, más que nunca, debemos ver a las naciones con ojos espirituales. No son solo entidades políticas o económicas, son instrumentos a través de los cuales Dios continúa trabajando en la historia del mundo. Cada nación tiene su propio camino hacia Dios, su propio destino espiritual. Y a pesar de las diferencias, todas están llamadas a unirse bajo un propósito común, reconocer la soberanía de Dios y vivir de acuerdo con los principios divinos. El mapa espiritual de las 70 naciones, aunque no se vea reflejado en los mapas políticos, sigue siendo real. Las naciones del mundo están conectadas de una manera profunda y misteriosa, cada una con su propio papel dentro del plan divino. Y el día que todas las naciones reconozcan su lugar en ese plan, cuando todas las lenguas y pueblos se unan en adoración al único Dios, ese será el día de la verdadera redención.
Es un recordatorio constante de que, aunque las naciones se separen en muchos aspectos, en lo profundo de sus raíces están unidas por un propósito común. El mapa físico de las naciones cambiará, los nombres pueden desaparecer, pero la misión espiritual de cada nación sigue viva, porque todas son parte del grandioso propósito de Dios para la humanidad. Los profetas de Israel, como Isaías, Zacarías y Miqueas, hablaron de un tiempo futuro, un tiempo glorioso, en el que todas las naciones del mundo volverán a Jerusalén. Este no será un regreso político ni una conquista militar, sino un regreso espiritual, un regreso para reconocer la soberanía de Dios. Vendrán de todas partes del mundo, desde el este y el oeste, desde el norte y el sur, para buscar sabiduría, justicia y paz. Este será un tiempo de reconciliación universal, un tiempo en el que todas las lenguas y pueblos reconocerán a Dios como el único soberano del universo. Este concepto de restauración no es solo una idea abstracta, sino una promesa que está en el corazón mismo de la visión profética de Israel. Los profetas no solo hablaban de un futuro lejano, sino que también nos daban un mensaje de esperanza para el presente. Sabían que el mundo, tal como lo conocemos, está en constante cambio, que las naciones se levantan y caen, que las luchas y los conflictos pueden parecer interminables. Y a pesar de las diferencias, todas están llamadas a unirse bajo un propósito común, reconocer la soberanía de Dios y vivir de acuerdo con los principios divinos. El mapa espiritual de las 70 naciones, aunque no se vea reflejado en los mapas políticos, sigue siendo real. Las naciones del mundo están conectadas de una manera profunda y misteriosa, cada una con su propio papel dentro del plan divino. Y el día que todas las naciones reconozcan su lugar en ese plan, cuando todas las lenguas y pueblos se unan en adoración al único Dios, ese será el día de la verdadera redención. Es un recordatorio constante de que, aunque las naciones se separen en muchos aspectos, en lo profundo de sus raíces están unidas por un propósito común. El mapa físico de las naciones cambiará, los nombres pueden desaparecer, pero la misión espiritual de cada nación sigue viva, porque todas son parte del grandioso propósito de Dios para la humanidad. Los profetas de Israel, como Isaías, Zacarías y Miqueas, hablaron de un tiempo futuro, un tiempo glorioso, en el que todas las naciones del mundo volverán a Jerusalén. Este no será un regreso político ni una conquista militar, sino un regreso espiritual, un regreso para reconocer la soberanía de Dios. Vendrán de todas partes del mundo, desde el este y el oeste, desde el norte y el sur, para buscar sabiduría, justicia y paz. Este será un tiempo de reconciliación universal, un tiempo en el que todas las lenguas y pueblos reconocerán a Dios como el único soberano del universo. Este concepto de restauración no es solo una idea abstracta, sino una promesa que está en el corazón mismo de la visión profética de Israel. Los profetas no solo hablaban de un futuro lejano, sino que también nos daban un mensaje de esperanza para el presente. Sabían que el mundo, tal como lo conocemos, está en constante cambio, que las naciones se levantan y caen, que las luchas y los conflictos pueden parecer interminables. Sin embargo, los profetas siempre nos recordaron que el plan divino para la humanidad sigue adelante, que, aunque todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, hay un propósito divino que se está cumpliendo, aunque no siempre podamos verlo claramente. En este tiempo futuro, las naciones no vendrán a Jerusalén para hacer la guerra, sino para adorar. La gran confrontación del pasado, la lucha entre el bien y el mal, habrá llegado a su fin, y las naciones se reunirán no para imponer su voluntad, sino para reconocer la voluntad de Dios. Este será un tiempo de paz, un tiempo en el que la justicia y la verdad reinarán sobre la tierra, y la humanidad vivirá en armonía con la voluntad divina. Es importante entender que este regreso de las naciones a Jerusalén no implica que todas las culturas, religiones y tradiciones se eliminarán o se unificarán en una sola. La diversidad de las naciones no será eliminada, más bien, será reconocida y celebrada como una expresión de la grandeza de Dios. Las diferentes formas de entender y servir a Dios no se perderán, sino que, en un sentido profundo, serán reunidas bajo un mismo propósito, la adoración del único y verdadero Dios. Así como el Templo de Jerusalén, en sus días de gloria, era un lugar donde se reunían personas de todas las naciones, así será en ese futuro restaurado. Las naciones se unirán, no en un solo idioma o forma de adoración,
sino en la unidad que proviene de reconocer al Creador. Este regreso también está relacionado con la restauración de Israel. La restauración de Jerusalén, la reconstrucción del templo, no es solo un evento físico o político, sino una manifestación de la restauración espiritual que debe ocurrir en todo el mundo. Israel, como pueblo elegido, tiene un papel central en este proceso de restauración, pero no en el sentido de que sea un pueblo separado o superior, sino en el sentido de ser un canal de bendición para todas las naciones. Cuando Israel se acerca a Dios, el mundo entero es bendecido. Este es el principio espiritual que subyace a la visión profética de la restauración, la unidad espiritual de todas las naciones, a través de la luz que emana de Israel, será lo que llevará a la humanidad a vivir en paz y justicia. Los profetas también nos hablan de un mundo en el que la guerra será eliminada, en el que las naciones ya no se levantarán unas contra otras. Esta visión de paz universal no es una utopía lejana, sino un objetivo real que la humanidad debe alcanzar. La profecía nos enseña que la paz no vendrá por medio de la fuerza o el poder humano, sino a través del reconocimiento de la soberanía de Dios. Es solo cuando todos los pueblos y naciones reconozcan a Dios como su Rey y Señor que la paz verdadera y duradera podrá reinar en la tierra. Es posible que, en el presente, veamos un mundo marcado por el conflicto, la división y la desesperanza. Pero los profetas nos llaman a mirar más allá de lo inmediato, a mirar con los ojos de la fe y la esperanza, sabiendo que, aunque el mundo esté en caos, hay un plan divino que sigue su curso. Las profecías nos invitan a participar en este plan, a ser parte de la restauración del mundo, a vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios y a ser instrumentos de paz, justicia y reconciliación. La restauración futura no es solo un evento futuro, sino un proceso que comienza ahora. Cada vez que buscamos la justicia, cada vez que trabajamos por la paz, cada vez que nos acercamos a Dios con humildad y arrepentimiento, estamos contribuyendo a ese futuro restaurado. La restauración de las naciones no es solo algo que sucederá al final de los tiempos, es algo que debemos buscar activamente en el presente, sabiendo que estamos preparando el camino para el regreso del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este es el tiempo en el que debemos vivir con la esperanza y la confianza de que, aunque el mundo esté en agitación, el plan divino sigue en marcha. Las naciones volverán a Jerusalén, no solo porque Israel sea restaurado, sino porque todas las naciones serán restauradas en su relación con Dios. La restauración de Israel es un signo de la restauración de todo el mundo, y todos estamos llamados a ser parte de esa restauración. Pero no todo es luz en esta historia. La Biblia también nos advierte acerca de un tiempo de rebelión mundial, un tiempo en el que las naciones se levantarán contra Dios y su pueblo. El Salmo 2 nos dice, ¿por qué se amotinan las naciones? Este versículo nos muestra una inquietante imagen de un futuro en el que las naciones, en lugar de rendirse ante la soberanía de Dios, se rebelan contra Él. Se alzan en un desafío abierto a su voluntad, tratando de crear su propio camino y gobernar sus propios destinos sin tener en cuenta al Creador. Esta rebelión no será un evento aislado ni algo que suceda de manera repentina. Será un proceso gradual, un proceso en el que las naciones se irán alejando más y más de los principios divinos. Al principio, podría parecer una lucha de poder político o una disputa entre diferentes grupos. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, lo que está en juego es mucho más profundo, la lucha por el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Las naciones se amotinarán porque no reconocerán a Dios como su Rey, sino que preferirán seguir sus propios caminos, basados en el orgullo y el deseo de autonomía. Este conflicto profetizado no es solo una guerra de palabras o ideas, sino que tiene una dimensión espiritual y física. Las tensiones geopolíticas que vemos hoy en el mundo son solo un reflejo de las luchas más profundas que ocurren en el plano espiritual. Los conflictos entre países, las ideologías que surgen en todas partes y las crecientes tensiones sociales son indicios de que algo mucho más grande está en juego. Aunque puede que no veamos todo esto de manera clara, es importante recordar que, en la lucha entre las naciones, hay una batalla por el alma de la humanidad. En el Salmo 2, también se nos dice que los reyes de la tierra, los gobernantes, se rebelarán contra el Señor y su ungido, el Mesías.
Este pasaje nos habla de un desafío directo a la voluntad divina, no solo a nivel de los pueblos, sino también en los niveles más altos del poder. Los líderes de las naciones intentarán desvincularse de las enseñanzas divinas, buscando establecer su propio gobierno sin rendir cuentas a Dios. En muchos sentidos, este es el corazón de la rebelión mundial, la voluntad de vivir sin la guía y la soberanía divina, el deseo de crear un orden basado en el poder humano y no en la justicia divina. Es crucial entender que esta rebelión no es algo que ocurre por accidente. No es simplemente una cuestión de personas o naciones equivocándose, es el resultado de un alejamiento progresivo de la verdad y de la justicia que emanan de Dios. En un mundo que se aleja de sus enseñanzas, la rebelión se hace más evidente, ya que las naciones, y muchas veces los individuos, comienzan a ver a Dios no como el centro de la creación, sino como algo opcional, algo que pueden rechazar o ignorar. Esta actitud de indiferencia o rechazo hacia lo divino es lo que lleva a la rebelión global. Sin embargo, la rebelión de las naciones no será eterna. La profecía nos asegura que, en el final, Dios intervendrá. Aunque los hombres y las naciones intenten rebelarse contra Él, no prevalecerán. El Salmo 2 nos recuerda que Dios se reirá de sus esfuerzos, porque su soberanía es absoluta. No importa cuán fuertes sean las fuerzas humanas, o cuán poderosos sean los imperios de la tierra, al final, Dios tendrá la última palabra. La rebelión de las naciones solo será temporal, porque Dios es el verdadero Rey del universo, y al final, todas las naciones se someterán a su voluntad. Este es un llamado para todos nosotros a reconocer que, aunque en el mundo parezca que las fuerzas del mal ganan terreno, la historia está bajo el control de Dios. Cada vez que las naciones se rebelan, lo que estamos viendo es una manifestación de un conflicto más grande, una lucha por el alma de la humanidad. Pero al mismo tiempo, cada desafío, cada enfrentamiento, es parte del plan divino, que nos llevará a la restauración y a la redención final. La rebelión de las naciones también tiene un propósito. No es un simple caos sin sentido, sino una oportunidad para que cada ser humano y cada nación reconozca su necesidad de arrepentimiento y de regreso a Dios. Cuando las naciones se rebelan, se alejan de la justicia y de la paz que solo Dios puede ofrecer, pero este alejamiento también sirve como un recordatorio de lo que sucede cuando vivimos fuera de su voluntad. En ese sentido, incluso la rebelión tiene su propósito dentro del plan divino, nos recuerda que solo a través de la reconciliación con Dios y con su propósito, podemos encontrar la verdadera paz. El desafío de la rebelión mundial también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Es fácil ver las rebeliones de las naciones como algo lejano, pero, en realidad, cada vez que ignoramos la voluntad de Dios en nuestra vida personal, estamos contribuyendo a esta rebelión. La rebelión no es solo un fenómeno global, sino algo que también tiene lugar en cada uno de nuestros corazones, cada vez que decidimos seguir nuestro propio camino en lugar de someternos al amor y la justicia de Dios. En resumen, la rebelión de las naciones es una parte oscura de la profecía, pero también es un recordatorio de que, aunque la humanidad intente ir por su propio camino, al final, el reino de Dios será establecido y todas las naciones reconocerán su soberanía. Este conflicto es parte del proceso hacia la redención, hacia el momento en que el Mesías regresará y todas las naciones se inclinarán ante él. La historia no está fuera de control, y a pesar de las luchas y las rebeliones, la victoria final será de Dios, y con ella, la paz verdadera y duradera llegará al mundo. La tradición judía enseña que, en la era mesiánica, las 70 naciones tendrán representantes que peregrinarán a Jerusalén cada año. Traerán ofrendas y reconocerán al Rey Mesías como el único soberano del universo. Este acto de peregrinación no será simplemente un ritual o una tradición cultural, será una declaración de fe, un acto profundo de adoración en el que todas las naciones se reunirán en unidad para reconocer la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Y este acto no es solo simbólico, es una manifestación de la restauración espiritual que traerá el Mesías. En el libro de Zacarías, capítulo 14, se nos dice claramente que las naciones que no suban a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos no recibirán lluvia. Esta metáfora poderosa nos habla de algo mucho más profundo que una simple ceremonia de adoración. La lluvia, en las Escrituras, es un símbolo de bendición. Es el medio a través del cual Dios nutre la tierra,
hace que crezcan los cultivos y da vida a todas las criaturas. Al privar a las naciones de la lluvia, la profecía nos muestra que la verdadera bendición solo puede venir cuando las naciones se humillan y reconocen a Dios como su soberano. Pero lo que es importante entender es que este no será un acto forzado. El Mesías no vendrá para obligar a las naciones a adorar. No habrá coerción ni imposición. La invitación será abierta, y las naciones que vengan lo harán por voluntad propia, porque habrán reconocido la grandeza de Dios y el papel de Jerusalén como el centro espiritual del mundo. En este sentido, la peregrinación será un acto de reconciliación, no solo entre las naciones y Dios, sino también entre los propios pueblos. En la era mesiánica, las divisiones que han marcado la historia de la humanidad desaparecerán, y todas las naciones encontrarán un propósito común en la adoración del Creador. Las 70 naciones, aunque hoy están separadas por lenguas, culturas y fronteras, compartirán un destino común en el futuro. No habrá más enemistades, ni conflictos entre ellas. En ese día, todas las naciones verán que su verdadero propósito no es buscar el poder o la supremacía sobre los demás, sino reconocer al único que tiene la soberanía y la autoridad sobre todas las cosas. Esta unidad no será una unidad basada en la homogeneidad, sino en la diversidad respetuosa y en el reconocimiento de un propósito superior. Cada nación, con su propia cultura, su propio lenguaje y su propia historia, será una parte integral del plan divino, y todas estarán unidas en la adoración del Rey Mesías. Este regreso a Jerusalén de todas las naciones también está relacionado con la restauración del orden espiritual que tuvo su inicio en el Templo de Jerusalén. En el pasado, el templo fue el lugar donde las naciones podían acercarse a Dios, un lugar de sacrificios y oraciones. Aunque el templo físico ha estado destruido por siglos, su significado espiritual sigue siendo muy real. En la era mesiánica, ese templo será restaurado, y con él, la posibilidad de que las naciones nuevamente se reúnan allí para adorar. La restauración del templo no será solo un retorno a un lugar físico, sino a un modo de vida, una restauración de la relación entre Dios y la humanidad. En este tiempo futuro, cuando las naciones suban a Jerusalén, no solo estarán reconociendo la soberanía de Dios, sino que estarán participando en la unidad espiritual del mundo. El reconocimiento de Dios por parte de todas las naciones no eliminará la diversidad de culturas y religiones, sino que la elevará. Cada nación tendrá su lugar y su forma de alabar a Dios, pero todas lo harán en unidad bajo su soberanía. El reino de Dios será un reino de paz, donde la justicia y la misericordia prevalecerán, y todas las naciones serán bendecidas por la presencia de Dios en Jerusalén. Este acto de peregrinación anual también tendrá un impacto profundo en la vida de las naciones. En lugar de estar centradas en la competencia o en la lucha por los recursos, las naciones estarán enfocadas en la adoración y en la paz. La actitud de los pueblos cambiará. En lugar de buscar el poder o la dominación, buscarán la sabiduría, la justicia y la paz. En la era mesiánica, la humanidad finalmente comprenderá que el propósito de la vida no es acumular poder o riquezas, sino vivir en armonía con la voluntad divina, en justicia y en amor hacia el prójimo. La fiesta de los tabernáculos, que hoy es una festividad celebrada por el pueblo de Israel, tomará una nueva dimensión en ese tiempo futuro. Será una fiesta global, una fiesta en la que todas las naciones participarán. Este acto de peregrinación simboliza la unidad de la humanidad bajo un propósito común, un propósito que se revela en la adoración a Dios. No se tratará solo de un acto ritual, sino de una declaración colectiva de que todas las naciones reconocen a Dios como el único soberano y que están dispuestas a vivir bajo su guía. El Mesías será el líder de este tiempo de restauración. No será un líder político ni un líder militar. Será un líder espiritual, un guía que llevará a las naciones a la verdadera paz. Su reino será un reino de justicia, donde la paz y la armonía prevalecerán. Y será desde Jerusalén, la ciudad sagrada, donde la luz de Dios brillará para todo el mundo. Cuando observamos las profecías sobre el fin de los tiempos, vemos que las naciones no son meros actores pasivos. La Torá y los profetas hablan de una gran confrontación, una guerra espiritual y física donde las naciones se alinearán de manera clara. Algunas se alinearán con el propósito divino, con la voluntad de Dios, otras se rebelarán abiertamente, desafiando su plan.
Esta gran confrontación espiritual será una parte crucial del escenario que nos llevará hacia la redención final, hacia la restauración de todas las cosas. Es importante entender que este conflicto no es algo que simplemente se pueda entender en términos humanos. No es solo una cuestión de guerra política o de lucha por el poder. En el fondo, se trata de una lucha por el alma de la humanidad, una lucha por el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el mundo entero. En esta gran confrontación, las naciones del mundo tomarán una decisión fundamental, alinearse con el Creador o rechazarlo. Y no será solo una batalla de fuerzas físicas, será una batalla espiritual que decidirá el destino de la humanidad. Las tensiones que vemos hoy en día en el mundo, los conflictos, las divisiones, no son simplemente accidentes de la historia o problemas causados por la política. Son, en cierto sentido, una manifestación de la batalla espiritual que se está librando en un nivel mucho más profundo. Hoy vivimos en un mundo donde las naciones están divididas, donde los principios divinos son frecuentemente ignorados y rechazados, donde los seres humanos se esfuerzan por alcanzar poder y control sin reconocer la soberanía de Dios. Y en medio de todo esto, el pueblo de Israel, como mediador entre Dios y las naciones, sigue siendo un punto clave en esta lucha espiritual. La profecía nos muestra que, antes de la llegada del Mesías, habrá una gran batalla final, una batalla que se librará en lugares muy específicos, Jerusalén, el monte Sión y el valle de Josafat. Estos son los lugares donde, según la profecía, las naciones se reunirán para esta confrontación. Y este conflicto no será simplemente una guerra física. Será un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, entre el amor y la justicia de Dios y los intentos de las naciones de alejarse de Él. Jerusalén, siendo el centro espiritual del mundo, será el lugar donde todas estas tensiones se manifestarán de manera más clara. Es fascinante pensar en cómo el conflicto profetizado se conecta con la situación geopolítica actual. Hoy, en nuestros días, muchas de las tensiones más fuertes del mundo giran en torno a la región de Medio Oriente y especialmente a la ciudad de Jerusalén. La disputa por Jerusalén no es solo una cuestión política o territorial. Es una lucha espiritual que refleja la batalla más grande que se está librando a nivel cósmico. Cada vez que las naciones se posicionan en contra de la voluntad de Dios, lo hacen de alguna forma en relación a este lugar sagrado, que es el corazón espiritual de la humanidad. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar de la gravedad de esta confrontación, el desenlace ya está determinado. Aunque las naciones se enfrenten y se rebelen, la profecía nos asegura que Dios será el vencedor. El conflicto no es algo que Dios haya permitido sin un propósito, más bien, es parte del proceso necesario para que la humanidad llegue a comprender la necesidad de la intervención divina. Las naciones tendrán que tomar decisiones difíciles, y muchas de ellas tendrán que enfrentar las consecuencias de haberse alejado de la voluntad de Dios. Esta batalla final, sin embargo, no es un fin en sí misma. Es una transición hacia algo mucho más grande. Después de esta confrontación, llegará la paz verdadera, la paz que solo puede ser traída por el Mesías. La restauración de todas las cosas será el resultado de la victoria divina. El conflicto que se librará será, en última instancia, la última resistencia del mal antes de que todo se rinda ante la soberanía de Dios. Este enfrentamiento nos recuerda también que, en cada uno de nosotros, de alguna manera, se libra una pequeña versión de esta batalla. Todos enfrentamos, de forma personal, la lucha entre seguir la voluntad de Dios o dejarnos llevar por nuestros propios deseos y egoísmos. La profecía no solo se refiere a las naciones, cada individuo, en su corazón, debe decidir a qué lado se alinea. El desafío está en reconocer que, aunque a veces los caminos del mundo parecen más fáciles o atractivos, solo el camino de la obediencia a Dios nos lleva a la verdadera paz y redención. Lo que nos enseñan estas profecías, entonces, es que no debemos tener miedo de los conflictos que se avecinan, ni de los tiempos de dificultad que el mundo pueda enfrentar. Sabemos que el final es seguro, la victoria de Dios será completa. Las naciones que se alineen con Él serán restauradas, y las que se rebelen serán vencidas. La luz de Dios, que siempre ha estado brillando, finalmente será reconocida por todos, y todos los pueblos se inclinarán ante su soberanía. Este es el tiempo para reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿De qué lado estamos?
¿Estamos alineados con el plan divino? La batalla no es solo externa, cada uno de nosotros, en nuestro interior, tiene que tomar la decisión de rendirnos ante Dios, de seguir su voluntad y de vivir en paz con los demás. Porque, al final, la paz que se alcanzará en el mundo será el reflejo de la paz interior que cada uno de nosotros cultive. Así que, aunque la profecía nos habla de una gran confrontación, también nos da esperanza. Nos recuerda que, a pesar de la rebelión y del mal que pueda parecer prevalecer, la victoria final será de Dios. Y cuando ese día llegue, todas las naciones, todas las lenguas y todos los pueblos serán reunidos en armonía bajo la soberanía de su reino eterno. En el corazón de este mapa profético, Let Israel. Un pequeño país, una nación aparentemente insignificante desde una perspectiva geopolítica, pero con un peso espiritual descomunal. Israel no es solo un pueblo, Israel es la herencia de Dios, su primogénito entre las naciones. La Torá nos recuerda una y otra vez que el pueblo de Israel tiene un rol especial, un rol que no está basado en su tamaño, poder o riqueza, sino en la misión espiritual que Dios le ha encomendado. Israel, en su esencia, no es solo una nación más en el contexto de la historia mundial. Es un símbolo de la fidelidad de Dios, de la permanencia de su pacto a través de los siglos. A pesar de todas las persecuciones, los exilios, los sufrimientos y las pruebas que Israel ha enfrentado a lo largo de los tiempos, sigue siendo el pueblo elegido por Dios y su historia, llena de altibajos, es la historia de un pueblo que ha llevado consigo la llama divina, la luz que ilumina el camino para todas las naciones. Cada evento que ocurre en Israel tiene un eco profundo en el mundo espiritual. Cada decisión que toma este pueblo, cada movimiento en Jerusalén, cada avance o retroceso en su historia, resuena como un eco profético que afecta a las naciones. No es casualidad que el mundo esté tan centrado en Israel. Cada vez que Israel da un paso, las fuerzas espirituales se mueven, y todo el universo parece estar pendiente de lo que ocurre en ese pequeño territorio. El regreso de los exiliados, la restauración del idioma hebreo, la reconstrucción de ciudades antiguas, todos estos eventos son señales claras de que estamos viviendo tiempos proféticos. La profecía de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, donde la nación de Israel sería restaurada, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y lo que está ocurriendo en Israel no es solo un proceso político o social. Es un proceso espiritual. Dios está restaurando a su pueblo, y con ello, está preparando el escenario para la redención final de todas las naciones. Pero, ¿por qué Israel? ¿Por qué este pequeño pueblo tiene un rol tan crucial en el plan divino? La respuesta radica en la elección divina. Israel no fue elegido porque fuera el pueblo más grande o el más fuerte, sino porque Dios vio en él la capacidad para cumplir con su misión, ser un canal de luz para las naciones. Israel fue llamado a ser un ejemplo de fidelidad, de obediencia y de justicia en un mundo que constantemente se aleja de esos principios. A través de Israel, las naciones tienen la oportunidad de conocer la verdadera naturaleza de Dios, de entender lo que significa vivir en justicia, en misericordia y en paz. Este llamado no es solo para Israel como nación, sino para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel lleva una responsabilidad espiritual que no puede ser ignorada, y esa responsabilidad está conectada con nuestra propia relación con Dios. Cuando Israel se acerca a Dios, el mundo entero es bendecido. Cada vez que Israel vive de acuerdo con los principios divinos, las bendiciones fluyen hacia las naciones. Por eso, cada vez que vemos a Israel, debemos recordar que lo que sucede en este pueblo tiene implicaciones para todo el mundo. La historia de Israel es un reflejo del propósito divino para la humanidad. Lo que Dios ha hecho con Israel, está haciendo con todo el mundo, en un nivel más amplio. El regreso de los exiliados es otro de los grandes eventos proféticos que estamos presenciando. Los judíos que han estado dispersos por todo el mundo durante siglos, están regresando a su tierra ancestral. Este regreso es más que un acto político. Es un regreso espiritual, es un retorno al lugar que Dios ha señalado como el centro del mundo, el lugar donde se encuentra su presencia de manera especial. La restauración de Israel en su tierra es un signo claro de que estamos en los últimos tiempos, de que el regreso del Mesías está cerca y de que todas las naciones, finalmente, serán restauradas a través de la reconciliación con el Creador. Israel, en su misión, no está solo.
Aunque, a veces, pueda parecer aislado en el contexto global, su influencia espiritual alcanza mucho más allá de sus fronteras. Cada vez que Israel se acerca a Dios, el mundo entero se ve afectado. Cada vez que Israel se mantiene firme en su fe, el mundo es testigo de una bendición espiritual que va mucho más allá de lo físico o lo material. La restauración del pueblo de Israel es, en última instancia, la restauración de toda la humanidad. La profecía también nos recuerda que el retorno de Israel no es solo una restauración terrenal, sino una restauración de la relación espiritual con Dios. Israel fue elegido no para ser superior a las naciones, sino para servir de ejemplo, para ser la luz que ilumina el camino hacia la verdad, la justicia y la paz. Su retorno a la tierra es una señal de que todas las naciones están siendo llamadas a regresar al Creador, a reconocer su soberanía y a vivir de acuerdo con su voluntad. Y este es el desafío para todos nosotros. La restauración de Israel no es solo un evento histórico, es una invitación a cada uno de nosotros a restaurar nuestra relación con Dios. Al igual que Israel, nosotros también estamos llamados a ser una luz para las naciones, a vivir en rectitud y a cumplir con la misión divina que nos ha sido encomendada. Cuando Israel se acerca a Dios, todo el mundo es bendecido. Y cuando cada uno de nosotros se acerca a Dios, podemos ser parte de esa bendición global, contribuyendo a la restauración espiritual que traerá la paz al mundo. Hoy, las 70 naciones siguen representando la totalidad de la humanidad. Aunque los mapas políticos hayan cambiado y los nombres de los países sean diferentes, el simbolismo espiritual que las 70 naciones representan sigue siendo vigente. Cada cultura, cada pueblo, cada etnia, sigue siendo parte de este diseño divino que se ha ido desarrollando desde los tiempos antiguos. Las naciones pueden haber cambiado, pero la esencia de la humanidad, la totalidad de la humanidad, permanece. A lo largo de la historia, los pueblos han evolucionado, sus lenguas y costumbres se han transformado, pero las 70 naciones siguen siendo una representación espiritual de la humanidad en su totalidad. Al mirar al mundo hoy, vemos un lugar que está lleno de diversidad. Cada nación tiene su propio idioma, sus propias tradiciones, su propia historia. Pero, en esencia, todas las naciones comparten un propósito común, un destino espiritual que está más allá de las fronteras físicas. El mapa de las 70 naciones no es solo un mapa geográfico, es un mapa espiritual que refleja la diversidad y la totalidad del plan divino para la humanidad. Cada nación tiene su propio papel en este plan, su propia misión que cumplir dentro del propósito de Dios para el mundo. Lo que debemos entender es que las naciones no están divididas sin razón. Dios permitió que las naciones se multiplicaran y se dividieran por un propósito divino, para que cada nación pudiera aportar algo único al mundo. La diversidad de culturas, idiomas y tradiciones no es un accidente, es una parte integral del plan divino. A través de esta diversidad, Dios muestra la plenitud de su creación, la belleza de la multiplicidad y la riqueza que hay en la humanidad. Las naciones, en su diversidad, son una expresión del carácter de Dios, quien creó un mundo lleno de infinitas posibilidades. Sin embargo, debemos recordar que, a pesar de esta diversidad, las 70 naciones comparten una raíz común. Todas ellas provienen de un mismo origen, de una misma creación, de un mismo propósito. Y, por lo tanto, cada nación está llamada a reconocer a su Creador, a reconocer que, a pesar de las diferencias, todas las naciones son parte de un todo. Este es el verdadero mensaje detrás de las 70 naciones, que, aunque cada nación tenga su propia historia, su propio camino, todas están unidas en la adoración y reconocimiento de Dios. Al mirar a nuestro alrededor, vemos que las naciones están en diferentes estados espirituales. Algunas están cerca de Dios, viviendo en armonía con su voluntad. Otras, lamentablemente, se han alejado de su camino, buscando poder, riqueza y control. Sin embargo, la promesa divina es que, en el tiempo adecuado, todas las naciones serán restauradas, todas volverán a Jerusalén, y todas reconocerán al único Dios verdadero. Este no es solo un futuro lejano, sino un objetivo espiritual que está ocurriendo ahora, en el presente. A medida que el pueblo de Israel se acerca más a Dios, el mundo entero se ve afectado. A medida que las naciones se reconcilian con su voluntad, el mundo experimenta una restauración espiritual.
Las 70 naciones hoy continúan siendo instrumentos de bendición o juicio, dependiendo de cómo cada una se alinee con el propósito divino. Aquellas que se alinean con Dios se convierten en instrumentos de bendición, trayendo paz y prosperidad. Aquellas que se alejan de Él, por otro lado, enfrentan las consecuencias de su alejamiento, trayendo conflictos y sufrimientos a su propio pueblo y al mundo en general. Pero, incluso en medio de la adversidad, Dios sigue llamando a las naciones al arrepentimiento, a la justicia, a reconocer su soberanía. Cada nación, sin importar su situación, tiene la oportunidad de alinearse con la voluntad de Dios y, a través de esa alineación, ser parte de su plan divino para la humanidad. El mapa de las 70 naciones no es solo geografía, es una radiografía espiritual del mundo actual. Nos invita a mirar más allá de las diferencias superficiales y a ver que todos estamos conectados por un propósito común. Este propósito es la restauración de la humanidad, la reconciliación con Dios y la unidad bajo su soberanía. Las naciones, a través de su diversidad, son un reflejo de la riqueza de la creación de Dios. Y, al mismo tiempo, son un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de un mismo plan divino, un plan que busca restaurar la paz, la justicia y la verdad en el mundo. Por lo tanto, cuando pensamos en las 70 naciones, debemos recordar que no se trata solo de una lista de pueblos antiguos. Las 70 naciones son una representación viva de lo que somos como humanidad. Cada nación, cada cultura, tiene su lugar en el plan de Dios, y todas están llamadas a ser parte de la restauración global que ocurrirá cuando todas las naciones reconozcan al Creador. Este es el mensaje de las 70 naciones, que, aunque el mundo sea diverso, todas las naciones están unidas en el propósito divino de restauración y reconciliación con Dios. Y llegamos al punto más importante, el llamado final a las naciones, volver al Creador. La Torá no fue dada solo para un pueblo, sino para ser luz para las naciones. Hoy, más que nunca, es tiempo de regresar al Creador. Las naciones están siendo sacudidas, los cielos están enviando señales, y la voz de Dios resuena con más fuerza que nunca: volved a mí, y yo me volveré a vosotros. Este es el tiempo de abrir los ojos, de buscar la verdad y de alinearse con el propósito eterno. Porque pronto, muy pronto, el Rey vendrá, y cada nación, cada lengua y cada pueblo reconocerá que solo Él es el soberano del universo. La historia de la humanidad ha sido un largo viaje de separación, de olvido, de confusión. El hombre, desde los primeros días de la creación, ha buscado su propio camino, alejándose del Creador. A lo largo de los siglos, las naciones se han levantado y han caído, construyendo imperios y civilizaciones que han buscado la grandeza, a veces olvidando el propósito espiritual que les da vida. Pero la promesa divina es clara: el tiempo de la separación está llegando a su fin. Este es el llamado final, el llamado para que todas las naciones, todos los pueblos, y todas las lenguas reconozcan que el único camino hacia la paz, la justicia y la redención es volver a Dios. No se trata solo de un regreso físico, ni de un retorno superficial. Se trata de un retorno espiritual, de un regreso al corazón mismo del Creador. Este regreso implica un reconocimiento profundo de que, en cada aspecto de nuestra vida, debemos alinearnos con la voluntad de Dios. No se trata solo de cumplir con rituales o ceremonias, se trata de un cambio de corazón, de una transformación que nos lleve a vivir según los principios divinos: justicia, misericordia, amor y paz. Este retorno es un proceso que afecta no solo a las naciones, sino a cada ser humano, a cada alma. Es el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de reflexión y el tiempo de volver a la esencia de lo que fuimos creados para ser. Este llamado a las naciones no es solo una invitación a la paz entre los pueblos, sino una invitación a la restauración espiritual global. La humanidad no está condenada a vivir en un ciclo interminable de sufrimiento y división. Hay un camino hacia la sanación, un camino que comienza con el regreso al Creador, un regreso que nos llevará a un futuro donde la justicia reinará, donde la paz será duradera y donde la luz de Dios iluminará todo el mundo. Volved a mí es un llamado urgente, un llamado que no solo resuena en los oídos de las naciones, sino en el corazón de cada individuo. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra cultura, nuestra historia o nuestra ubicación en el mundo, está llamado a este regreso.
Este retorno no depende solo de las grandes decisiones políticas, sino de la transformación personal de cada uno de nosotros. Cada corazón que se vuelva a Dios es una semilla de restauración para todo el mundo. Cada acto de arrepentimiento, cada paso hacia la justicia y la paz, es una contribución al propósito global de la humanidad. Este regreso también tiene un componente de reconciliación. Reconciliación con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Es fácil perderse en las tensiones y los conflictos del mundo actual, pero el llamado divino nos recuerda que nuestra verdadera lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que buscan separarnos de nuestro Creador. El regreso a Dios es el regreso a la unidad, a la sanación y a la armonía. Es un regreso que comienza en lo más profundo de nuestro ser y que se extiende hacia los demás, creando una red de amor y justicia que cubre todo el mundo. La Torá fue dada para que el pueblo de Israel fuera luz para las naciones, para que el mundo viera en su vida el reflejo de la voluntad divina. Pero este propósito no es exclusivo de Israel. Hoy, todas las naciones tienen la oportunidad de unirse a este llamado, de ser parte de la luz que se irradia desde Jerusalén. El regreso no es solo un retorno a una tierra o a un lugar, sino a un principio divino, a una verdad eterna que nos conecta a todos. La voz de Dios está más clara que nunca. A medida que el mundo se sacude, que las naciones se enfrentan a desafíos cada vez mayores, su voz se oye en cada rincón del planeta: volved a mí. Este regreso, este retorno espiritual, es la clave para la paz y la restauración. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, no importa cuán perdidos nos sintamos, siempre hay un camino de vuelta. Y ese camino pasa por reconocer que solo en Dios encontramos la paz verdadera, solo en Él está la solución a los problemas del mundo. La humanidad no tiene paz porque se ha alejado del Creador, pero la restauración de esa paz solo es posible si las naciones, como un todo, deciden regresar a Él. En ese regreso, no solo encontraremos nuestra paz personal, sino que también encontraremos la paz entre las naciones. Cuando cada nación reconozca a Dios como su soberano, cuando cada pueblo se incline ante su voluntad, entonces viviremos en un mundo restaurado, un mundo donde el mal ya no tendrá lugar, un mundo donde la luz de Dios brilla en todo su esplendor. El regreso final será el acto de reconciliación final, donde todas las naciones, todas las lenguas, todos los pueblos, se reunirán bajo el reino de Dios. Este será un tiempo de unidad, no de uniformidad, porque la belleza de la creación de Dios está en su diversidad. Cada nación, cada cultura, traerá su propia expresión única de adoración a Dios, y juntas formarán una sinfonía espiritual que celebrará su gloria.